Muy buenos días, alumnos de sexto año básico. ¿Cómo están ustedes? Espero muy bien. Nos encontramos en nuestra segunda clase ya de esta semana para seguir avanzando, ¿cierto?, en los contenidos y en los trabajos. Bueno, primero felicitarlos, ¿cierto?, por el avance, por las evidencias enviadas, por la gran imaginación que desplegaron, ¿cierto?, al completar el cuento que trabajamos en la clase anterior. El objetivo de nuestra clase del día de hoy es seguir avanzando, ¿cierto?, y seguir adquiriendo nuevas habilidades en el área del lenguaje. Para eso, hoy día vamos a leer este cuento y vamos a expresar opiniones sobre las actitudes, ¿cierto?, y las acciones de los personajes y las vamos también a fundamentar. Recordemos, ¿cierto?, que debemos trabajar en nuestro cuaderno de lenguaje, debemos escribir la fecha, escribir el número de la clase, que esta correspondería, ahí decían la número 7 como ejemplo, pero esta corresponde a la número 8. Y también transcribir nuestro objetivo de la clase. Como siempre, yo les dejo esta gráfica aquí, ¿cierto?, para que ustedes se recuerden cómo va el orden en sus cuadernos. La fecha, el número de nuestra clase, el objetivo que vamos a trabajar. Bueno, el día de hoy, como dice acá arriba en la franja azul, vamos a escribir en nuestro cuaderno y vamos a recordar cuáles son los elementos de un cuento. En la clase anterior vimos el inicio que se los entregaba yo y ustedes redactaban 2 párrafos, ¿cierto?, planteando hipótesis y planificando su escritura acerca del desarrollo y del final de este cuento. Bueno, hoy día nos vamos a transportar hacia los elementos del cuento. Primero los elementos tenemos a los personajes, que se acuerdan que yo les decía que ustedes en la planificación pueden incluso incluir nuevos personajes. Bueno, también están las acciones y es aquí donde nos vamos a ir ya enfocando un poco más. El marco narrativo, que tiene que ver con el tiempo, el lugar y el protagonista, y enseguida el narrador, ¿cierto?, y sus diferentes tipos, que también lo vamos a ver más adelante. Dentro de lo que yo les comenté están las acciones, y es aquí donde nosotros tenemos que tener especial cuidado, porque las acciones que van desarrollando nuestros personajes van marcando también los episodios o los espacios en nuestro cuento. Las acciones son los hechos que se estructuran según el esquema característico del relato. Es un acontecimiento inicial, hay acciones principales y estas se desenlazan o se desencadenan en las situaciones finales. Aquí les dejo a ustedes, ¿cierto?, un dibujo, ¿cierto?, donde les puede quedar mucho más claro qué son las acciones dentro de un cuento, dentro de un texto literario. Bueno, aquí tenemos muchas acciones que están haciendo los diferentes personajes. Ustedes pueden sacar muchas más, pero yo aquí rápidamente, echando un vistacito, yo veo que hay un personaje que está durmiendo. Se fijan que la acción tiene que ver muchas veces con lo que está haciendo el personaje, tiene que ver también, lo podemos relacionar o asociar hacia algún verbo, como por ejemplo, dormir, nadar, vender, bucear, jugar, correr, leer. Y aquí tenemos diferentes acciones que están desarrollando estos personajes. Como les digo, ustedes pueden encontrar muchas más, pero yo rápidamente, ¿cierto?, les deleteo, les conté algunas. Vamos a trabajar. Ahora vamos a trabajar un poquito más en profundidad lo que hemos visto, lo que hemos recordado. La actividad del día de hoy la vamos a dividir en 3 pasos. Número 1, vamos a observar y vamos a leer nuevamente el cuento que trabajamos la clase anterior. Número 2, con un destacador o con un lápiz, ustedes van a subrayar o van a destacar todas las acciones que ustedes escribieron en su cuento o que desarrollaron los distintos personajes. Y número 3, vamos a confeccionar en nuestro cuaderno un listado de acciones destacadas. O sea, si el protagonista o algún personaje salió corriendo, tenemos una acción, ¿cierto?, que es correr. Si ellos, por ejemplo, nadaron y cruzaron un río, tenemos la acción que es nadar, ¿cierto? Ahora, si ustedes quieren escribirla como frase completa, nadar y cruzar el río, tampoco tendríamos ningún problema. Lo importante es que identifiquen cuál es la acción que allí se está realizando. Aquí yo también, para que ustedes recuerden, yo les dejé nuevamente el inicio, ¿cierto?, del cuento. ¿Por qué no les pongo el desarrollo y el final? Porque eso lo creó cada uno de ustedes. Por lo tanto, hoy día estamos trabajando en base a la creación que ustedes hicieron y sin querer a las acciones que ustedes incorporaron,
porque ustedes no sabían que esta clase vamos a trabajar las acciones. Entonces hoy día nosotros vamos a buscar en ese texto las acciones que allí trabajamos. ¿Les parece? Bueno, niños, espero como siempre sus evidencias. Recuerden que estas evidencias, ¿cierto? Tienen una evaluación, tienen una notita al final del proceso. Y no se les olvide, por favor, poner el número de la clase del día de hoy, que sería la clase número 8, para recibir la retroalimentación correspondiente. Les dejo un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos la próxima clase.